A esta hora saludo a todas las personas que me ven a través de las redes sociales. Les bendigo en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, desde acá de Dorada, la Antioquia, República de Colombia. Vemos el tema a esta hora. Propongámonos no contaminarnos. Propongámonos no contaminarnos. La palabra proponer significa determinar o hacer propósito de ejecutar o no algo. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el libro del profeta Daniel, capítulo 1. Profeta Daniel, capítulo 1. Y leemos el verso número 8. Aleluya. Del verso número 8 en adelante dice la palabra del Señor. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos no se le obligase a contaminarse. ¿Qué pidió? No se le obligara a contaminarse. ¿Qué hizo Daniel? Propuso en su corazón. ¿Qué hizo? Propuso en su corazón no contaminarse con nada del mundo. Verso número 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres de comer y agua de beber. Luego compara nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, ya después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días le pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. Verso 17. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, Dios les dio inteligencia en todas letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y en todo sueño. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen al jefe de los eunucos, los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino. Aleluya. Entonces vemos algo muy importante. Lo que vemos aquí, algo muy importante, es que el profeta Daniel propuso en su corazón no contaminarse con cosas desagradables, que eran desagradables
ante la presencia del Dios viviente. Nosotros como cristianos también debemos de proponernos, debemos de tomar esa determinación de no contaminarnos con nada de las cosas del mundo. Amén. No debemos de contaminarnos con el pecado. Aleluya. Lo primero es que debemos, cuando buscamos a Dios, debemos agradar a Dios en santidad. Cuando buscamos agradarle a Dios en santidad, Él nos da gracia. ¿Qué nos da? Gracia. Mire lo que Daniel dice en el capítulo 1, verso 8, dice, propuso en su corazón no contaminarse. Y en el verso 9 dice, y puso a Dios a Daniel en gracia. Él nos da gracia. Amén. Gracia significa que Dios nos hace y nos da bien para lo que necesitemos. ¿Qué hace? Dios nos da bien, hace bien a nosotros para lo que necesitemos. Esa gracia, ese favor inmerecido que nosotros de parte de Dios, Él nos da. Puso gracia. Aleluya. Cuando nosotros buscamos agradarle a Dios, Él nos provee de lo que es conocimiento, inteligencia. Mire cómo estos muchachos tomaron la decisión de agradarle al Dios viviente y les dio ¿qué? Sabiduría, les dio inteligencia, les dio conocimiento. En el verso 17 dice, estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y tuvo entendimiento y toda visión. Amén. Él nos da hasta la sabiduría para poder interpretar los sueños. Amén. Dios puede, dice la Biblia, que Dios puede hablar a través de sueños también. Pero los sueños no es para creer lo que es soñó, sino para interpretar por medio del poder del Espíritu Santo y por medio de los dones. Entonces vemos cuando una persona toma la decisión de agradarle a Dios, como la mano de Dios también obra a favor de esa persona. Ellos buscaron agradarle al Dios viviente y ahí estuvo el favor de Dios hacia ellos. Fuera de eso que les da ¿qué? Sabiduría, inteligencia, conocimiento. Lo que necesitamos nosotros cada día, ¿qué? Sabiduría, cómo obrar, de qué manera actuar, cómo hago las cosas, cuándo hago las cosas, de qué manera, en dónde, en qué momento, qué forma. Todo, la sabiduría. Y eso solamente la da el Dios viviente. Pero ¿cómo? Cuando uno se dispone a no contaminarse de nada del mundo. Mire que los demás no tuvieron sabiduría igual a aquellos que no se contaminaron. La diferencia, dice en todo asunto de sabiduría, inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los otros demás. 10 veces mejores. ¿Por qué? Por tomar la decisión de no contaminarse. Y que Dios nos provea de sabiduría de Él, conocimiento de Él, inteligencia de Él, es algo sobrenatural para nuestras vidas, es algo maravilloso, porque eso lo necesitamos cada día. Y ese es el resultado de no contaminarnos con nada del mundo, con nada del pecado, que Dios nos dé sabiduría, de conocimiento, inteligencia, nos permite entender las visiones, nos permite entender y comprender el reino de los cielos. Y decidimos no contaminarnos con el pecado, Dios está atento para guardarnos y protegernos ante cualquier peligro. Amén. Él está atento a protegernos ante cualquier peligro. Mire que más adelante vemos que también el profeta Daniel y sus amigos tomaron la decisión de no contaminarse con la idolatría, arrodillándosele a una estatua. Más adelante, en Daniel capítulo 3, toman la decisión de no arrodillarse a una estatua que Nabucodonosor había mandado construir. Y hoy todo el mundo tiene que arrodillársele ante esa estatua de oro. Y Daniel y los amigos de él dijeron, nosotros no le vamos a arrodillar a esa estatua. Qué importante.
tomar esa decisión de no arrodillársele a la idolatría, de no contaminarse con nada de las cosas del mundo. Qué hermoso y maravilloso, porque Dios está muy atento de su pueblo, está muy pendiente de sus hijos, de sus hijas, de cada actividad que realicen. Amén. Y por haber obedecido a Dios, obedecido a su palabra, Él los libró del terrible castigo de que hubieran sido quemados en el horno de fuego. Miramos Daniel capítulo 3, del 18 al 25. Y si no sepas, oh rey, que no servimos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué hermoso y maravilloso es tomar la decisión de decir, el mundo nada tiene que ver conmigo. No me contamino con el pecado, pase lo que pase. Me dé el agua donde me dé. Me paro firme a obedecer al Dios viviente. Eso es lo que Dios ve, eso es lo que Dios premia. Verso 19 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de mucha ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en el ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-Nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos y fueron echados dentro de un horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y esos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-Nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del horno de fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto de cuarto semejante al Hijo de los dioses. Es maravilloso. Mire cómo ellos toman la decisión, dicen, no, y no le voy a adorar la idolatría, no me le voy a arrodillar ante esa estatua de oro que Nabucodonosor había mandado a hacer. ¿Y qué pasó? Dios también, como vio sus corazones dispuestos a obedecer su palabra, a seguir los mandatos del Dios viviente, entonces Él también los guarda en el momento del peligro. Mire, ¿qué les pasó? En lo absolutamente nada, nada, nada. Lo único que se les quemó fue sus ataduras y ligaduras, pero no les pasó absolutamente nada, nada. Es muy importante que nosotros, como hijos de Dios, tomemos la decisión de no contaminarnos con las cosas del mundo. En esta época el mundo celebra una fecha que le llaman el Halloween, 31 de octubre, y que ningún hombre de Dios, ninguna mujer de Dios vaya a contaminarse con eso, porque eso es algo abominable delante de la presencia de Dios, que la fiesta de los disfraces y que la fiesta de esto, que aquello, que lo otro, que se disfrazan, que a pedir dulces, nada. Si un hijo de Dios, una hija de Dios necesita dulces, Dios le provee, va y se compra un paquete y se lo come todo, sin necesidad de ir a pedir esas cosas. No contaminarse con nada. Mire lo que dice en Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, verso del 11 al 14. Libro de los Efesios, Efesios capítulo 5, el verso 11 al 14, dice la palabra del Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas son puestas en evidencia a la luz, hechas a manifiesto, porque la luz es lo que manifiesta todo, lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo.
Aleluya. Entonces, qué importante, importante es no contaminarnos con qué, con nada del mundo. Dice, no participáis de las obras infructuosas de las tinieblas. No participemos de las obras de las tinieblas. No participemos de las obras de las tinieblas. De ninguna manera. ¿Qué hay que hacer con las obras de las tinieblas? Reprenderlas. Que Halloween no quiero nada de Halloween. De allá Dios me sacó. Sí, la Biblia dice que nosotros éramos ¿qué? Fuimos arrebatados del incendio, allá donde estábamos muertos en delitos y pecados. Dios tuvo misericordia, extendió su mano y nos sacó de allá, de las tinieblas a la luz admirable. Nos sacó donde estábamos muertos en delitos y pecados a la vida eterna. Entonces, ¿cómo volver un ser humano y que conoce la palabra de Dios, la Biblia, a contaminarse con esas cosas? De ninguna manera. Aleluya. Y el mundo celebra diferentes multitudes de fiestas, las cuales nosotros como hijos de Dios no nos es permitido participar. Amén. No nos es permitido participar, no contaminarse, como Daniel dijo, no me contamino y punto, pero toma la decisión y va a tener el respaldo de Dios en todo. Amén. Leamos primer libro de los Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, el verso 19 al 22. (19 al 22) dice: ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo que sacrifica a los ídolos? Verso 20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿No? ¿Partícipes con qué? Con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Verso 22, ¿qué dice? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Mire, todo lo que hace esa gente, es gente que anda en oscuridad y tinieblas. ¿Qué hacen? Todo lo que sacrifican a los demonios se lo sacrifican. Esas fiestas paganas son fiestas a los demonios. Y el Señor nos manda que de ninguna manera nosotros nos hagamos partícipes con ellos. Dice, y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Eso, en esa fiesta, eso se mueve una multitud de demoniera, pero terrible, de toda clase de tipo de géneros. Nosotros tenemos que estar en ayuno, en oración y reprendiendo todas las obras del diablo en esos días. Entonces no podemos que contaminarnos. Toma la decisión como Daniel tomó en su corazón, proponer en su corazón no contaminarnos con nada de esas cosas. El profeta Daniel toma la decisión de no contaminarse, de no pecar, y debido a eso, Dios también lo guarda de ser devorado por los leones. Vamos a Daniel capítulo 6. Daniel capítulo 6. Leemos del 19 al 22. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Mi Dios envió qué? Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente.
y delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Mire, si ve la decisión de tomar la decisión de no contaminarse con nada, de una, no contaminarse, no se contamina. Y porque a él lo acusaron que porque él oraba y entonces, no, yo no voy a parar de orar. ¿Oraba cuándo? Daniel oraba cuándo? La mañana, al mediodía, por la tarde, 3 veces al día. Y entonces los servidores del rey también lo acusaron. Dijo, no, mire, es que está alabando a un Dios diferente. Dijo, hagan lo que hagan, pase lo que pase, yo no dejo de adorar al Dios viviente, yo no dejo de servirle a Él. Y entonces lo castigaron, lo mandaron que a un foso lleno de leones hambrientos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? ¿Le mandó a quién? Le mandó un ángel. ¿Qué hizo el ángel? Le cerró la boca de los leones. Dios es poderoso para librarnos a nosotros ¿de quién? Del devorador, del diablo, que Jehová lo reprenda, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si lo libró de los leones, y Él nos libra del león rugiente que anda buscando a quien devorar. Pero toca que buscar la santidad y tomar la decisión de no contaminarnos con nada de las cosas del mundo, con nada de las fiestas paganas. Aleluya. Miremos en Daniel en el libro de los Romanos, capítulo 16. El libro de los Romanos, capítulo 16. Leemos el verso 19 y 20. Porque vuestra ¿qué? Obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y entonces el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mire, Dios lo que hizo. Daniel decidió ser sabio para el bien, ingenuo para el mal. Decidió obedecerle. Dice, por eso aquí también dice la obediencia notoria, que se note la obediencia al Todopoderoso, que se note la obediencia a la palabra del Dios viviente. Y Dios lo libre de cualquier ataque del diablo, de cualquier ataque, sea humano, sea ataque físico, espiritual, sea aún de eventos de la naturaleza. No, que se cayó esa piedra. No, yo acababa de pasar. No me tocó, no me pasó nada. Dios es poderoso, tiene todo bajo control para ayudar a su pueblo, a sus hijos, a los fieles. Dios conoce a sus hijos, que son totalmente fieles, que tomamos la decisión de no contaminarnos con nada del mundo. Después del Halloween para diciembre viene otro viento. Son vientos que pasan, del viento que llaman que la Navidad. Ahí donde el enemigo trata de engañar a más de uno también que se contamine con esas cosas. A través de la idolatría y otras cosas. Sí, como dije, si le obedecemos a Dios y tomamos la decisión de no contaminarnos, Él nos guarda de todos los ataques del maligno. Y Él mismo reprende al devorador. Amén. Dios mismo lo reprende. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos de entender que fue Dios mismo quien nos llamó y nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. ¿Para qué nos llamó? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Léalo. Aquí está en el libro de los Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. Efesios capítulo 1, versos 3 y 4. ¿Qué dice Efesios capítulo 1? Versos 3 y 4 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo, en Cristo. Según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire cómo Dios mismo es el que nos escogió. Directamente Él nos escogió. Pero con un propósito. ¿Cuál es el primer llamamiento, primer llamado?
¿Para que fuéramos qué? Dice, para que fuésemos santos. Aquí está clarito y nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Bienvenido, aleluya. Para que fuésemos santos y sin mancha. Ese es el primer llamamiento que Dios le hace a todo ser humano. Para que sea ¿qué? Santo y sin mancha. Por eso apenas llega el ser humano a la presencia del Dios viviente y entrega su espíritu, su alma, su cuerpo a ese Cristo vivo, de inmediato Dios comienza a santificarlo. Apenas la persona se dispone, Dios empieza ahí con el proceso de santificación. Aleluya. Entonces el primer llamado es a santificación. Es el primer llamado a santificación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo viene por una iglesia como santa y sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Por acá está en Efesios capítulo 5, miren. Verso 27, Efesios capítulo 5, verso 27 dice, a fin de presentarse la iglesia, asimismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, eso es el propósito principal que Dios tiene para su pueblo, que Dios tiene para sus hijos, la santificación. Por eso Daniel lo entendía muy bien. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Qué hermoso y maravilloso usted que me ve a través de las redes sociales, que propongamos en nuestro corazón no contaminarnos con nada del pecado, no contaminarnos con nada de cosas del mundo. Aleluya. Y vamos a obtener la bendición de Dios. Vamos a obtener la gracia de Dios. Vamos a obtener el favor de Dios a nuestro favor. Amén. El favor de Dios a nuestro favor. Miren Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, el verso 6 al 9. Yo oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. ¿Cómo son las palabras? Verdaderas de Dios. Entonces vemos cómo el Señor está preparando su iglesia, pero una iglesia así como Daniel, que se propuso no contaminarse, una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación. Cualquier pecado que esté afectando al hombre de Dios, la mujer de Dios, es el momento de tomar la decisión de renunciar al pecado. ¿Por qué? Porque sencillamente la paga del pecado es la muerte. El pecado trae muerte, el pecado trae ruina, el pecado trae desgracia, el pecado trae maldición. Y la santidad que trae la bendición de Dios. La santidad trae la comunicación con Dios, esa comunión con Dios. Así como inicialmente, antes de que Adán y Eva pecaran, tenían esa comunión con Dios. Hablaban directamente con Él. Estaban vestidos, no necesitaban ropa de tela ni nada, sino estaban vestidos. El vestido de ellos era la gloria de Dios, ese manto de gloria del Dios viviente. Así, antes de que Dios pecara, estaba en santidad. Así es que Dios quiere que nosotros estemos trabajando cada día en ese proceso de santificación. Vuelvo y repito, el mundo celebra ahorita lo que llaman el Halloween, 31 de octubre, y nosotros no debemos de contaminarnos con esas fiestas paganas, con esas obras de las tinieblas. Hay que reprenderlas y no permitir que sus hijos, nietos, sobrinos, sobrinas participen de esas obras. Ahí es que reprenderlas. Amén. Sin santidad nadie verá al Dios viviente. Y sin santidad no hay bendición. Así de sencillo. Sin santidad, ¿qué?
Nadie verá a Dios, sin santidad no hay bendición. Y con la santidad estamos ahí, cogidos de la mano de Dios, recibiendo los favores de Él mismo, la bendición de Él mismo. Lo más importante de todo, la salvación. Dice la Biblia, ¿cómo escaparemos si descuidamos esta salvación tan grande? Si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde quedará el impío y el pecador? Dice la Biblia. Entonces, muy importante de que hoy es el día de que tome la decisión de no contaminarse con nada del pecado, no contaminarse con nada del mundo, porque todo ser humano que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Amén. Imagínense, una persona enemiga de Dios, ¿quién puede contra Dios? El que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso, que lo sabe todo, lo ve todo, lo puede todo. El Dios omnipotente, ese Dios soberano. La palabra soberano significa el Dios el poder que lo abarca todo, el poder que lo abarca todo, la soberanía de Dios. Entonces vamos a darle gracias a Dios por su palabra, y que el Señor, gracias por la palabra que me hablaste el día de hoy. Y vamos a orar de acuerdo a esta palabra, de que el Señor, en esta hora yo te doy gracias. Te pido que me hagas el favor y me perdones si en algo me he permitido contaminarme en alguna clase tipo de fiestas del mundo, alguna idolatría, alguna clase de pecado. Oh Santo, perdona, oh Dios, perdona, oh Dios. Perdona, Señor Todopoderoso. Tú dices en tu palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Señor, aquí estamos delante de tu presencia porque reconocemos que tú nunca desprecias a un corazón contrito y humillado. Nos humillamos delante de tu presencia, Dios amado, para pedirte perdón, Señor. Perdón también por seres humanos, hombres y mujeres, que conocen la palabra de Dios y se contaminan con fiestas del mundo, aún que con fiestas de disfraces y cosas raras. Dígale, Padre, perdona a tu pueblo, Señor Jesucristo. Perdona a tu iglesia, Jesucristo, porque tú vienes por una iglesia santa, sin contaminación, sin mancha. Dios del cielo, glorifícate. Eterno y poderoso Dios, obra perdonando a tus hijas, perdonando a tus hijos, perdonando a tu pueblo, Padre. En esta hora tomamos autoridad sobre toda obra de las tinieblas y la reprendemos por el poder del nombre de Cristo. Reprendemos toda obra de las tinieblas, reprendemos toda obra infructuosa de las tinieblas, la reprendemos por el poder del nombre de Cristo, por el poder de la palabra. Dios de Israel, glorifícate. Dios de Israel, obrando, actuando, Dios del cielo, a favor de cada uno de tus hijos, de tus hijas, de tu pueblo. Actúa, Padre, rompe esas cadenas del pecado, quebranta esas cadenas de esclavitud, quebranta las cadenas de esclavitud, oh Dios del cielo. Todo espíritu de acusación son atados, echados fuera, géneros de condenación los reprendemos, echamos fuera. Dios del cielo, glorifícate. Eterno Dios, obrando. Eterno Dios, actúa, derrama tu gloria y tu poder. Señor, permita que tu pueblo no vaya a traicionar a Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El espíritu de traición contra Jesucristo es reprendido y echado fuera por el poder del nombre de Jesucristo, por el poder de la palabra. Dios de Israel, glorifícate Dios, danos sabiduría, así como le diste al profeta Daniel, sabiduría, ciencia, inteligencia, entendimiento, porque Daniel tomó la decisión de no contaminarse. Oh poderoso Dios, oh Padre, glorifícate, descienda con tu poder, descienda con tu presencia, Padre. Rompe las cadenas, rompe las ataduras, quebranta los yugos, las ligaduras por el poder del nombre de Jesús de Nazaret. El fuego de Jehová descendiendo, el Espíritu Santo, Dios obra. Dígale, Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Lléname de tu poderoso Espíritu Santo, Santo, Santo. Lléname, dígale, Señor, lléname de tu presencia, úngeme con el poder de tu Espíritu Santo, porque la palabra de Dios dice, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dígale, Señor, yo te pido que por el Espíritu Santo le dé muerte a las obras de la carne, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, lascivia, hechicería, pleitos, celos, enemistades, iras, contiendas, enojos, disensiones, herejías, idolatrías, hechicería,
Oh Santo Israel, celos, dice con, oh poderoso y eterno Dios, oh Santo Israel, Padre, limpia, purifica el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, salen los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, de dentro del corazón de los hombres salen. Dios del cielo, glorifícate, limpiando, purificando el corazón de tu pueblo, el corazón de tus hijos, tus hijas, de tu iglesia, poderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, mi Cristo. Gracias, poderoso Espíritu Santo, Santo Dios. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Obra, mi Dios de Israel, actúa con tu poder, actúa con tu presencia. Descienda tu poder, oh Dios, descienda tu presencia. Espíritu del Dios viviente, obra. Espíritu del Dios viviente, actúa. Señor, tú eres poderoso para romper cadenas, para romper ataduras, para romper ligaduras, para quebrantar todo yugo, Padre. Esas cadenas que atan a la gente al pecado se revientan por la espada de Jehová, por el poder de la palabra. En el nombre de Jesucristo, Padre, glorifícate. Llénanos, Señor, de tu presencia. Úngenos con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Bendice a tus hijas, bendice a tu pueblo. Dale fortaleza para que ellos tengan ese dominio propio y no se contaminen con nada del pecado, no se contaminen con nada del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, extiende tu mano de amor y de misericordia, te lo pedimos. En el nombre de Jesús de Nazaret.